Bueno, pues después de las exposiciones que hemos tenido esta mañana, pues la tengo un poco más fácil porque pues, estoy parado sobre los pies de gigantes que han trabajado en este tema. Con el doctor Casiani en particular hemos convergido en el interés sobre este tema y hemos venido adelantando algunas cosas. Así que, pues, de alguna manera, mi ponencia más que es ahondar en algunos detalles particulares del fenómeno del chemsex y detrás, es más una propuesta, ¿no? de cómo debería ser un abordaje adecuado, sobre todo en un momento en el que el tema sigue siendo un poco desconocido en nuestro ámbito colombiano y un poco a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces, por eso el título es Chemsex, la necesidad de una perspectiva de reducción de años de amplio espectro. Entonces, pues bueno, no voy a entrar en tantos detalles como ya varias de las cosas que tenía por decir las han mencionado los compañeros, pero pues empezar por decir pues que claramente el fenómeno del chemsex o bajo ese concepto de chemsex, pues ha habido un auge mediático desde los años 2000, ¿no? En particular en Europa, en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá y en Australia, ¿no? eh, en el cual, digamos, en estos 20 años han habido distintos tipos de abordajes, ¿no? Hay desde el amarillismo periodístico en el que se exaltan unas prácticas como inseguras, como una afrenta grande a la salud pública, como también abordajes serios que han realizado algunas organizaciones y organismos estatales en algunos países, como por ejemplo en España y en Reino Unido, para tratarlo como una situación de salud pública en la que es necesario realizar una intervención, ¿no? Pero entonces, mientras ese auge ha existido en este norte global, pues digamos, en Latinoamérica todavía tenemos unos abordajes muy iniciales, ¿no? Digamos, sabemos dentro de gremios de organizaciones de trabajo en población LGBTI, en consumo de sustancias y en redes de activismo, pues que es un fenómeno que se viene conociendo desde hace algunos años, sobre los cuales algunas han tratado de hacer algunas intervenciones pequeñas, algunas encuestas y demás, pero es un fenómeno sobre el cual en instancias estatales, en organismos de salud, en organismos de salubridad, pues todavía hay un desconocimiento grande, ¿no? Entonces, pues está como ese llamado a que se necesita abordar, se necesita comprender cómo sucede el chemsex, cómo se enmarca nuestra particularidad colombiana, nuestra particularidad territorial, en nuestra particularidad poblacional, para con ello empezar a realizar eh, tareas al respecto, ¿no? Pero entonces, lo que uno alcanza a notar es que en el ámbito latinoamericano y en particular en Colombia, cuando se habla de chemsex, pues se le comprende todavía de una manera un tanto simplificada, ¿no? Y es, pues, digamos, se comprende como una mera práctica sexual, ¿no? De consumo de sustancias por parte de hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Para realizar prácticas sexuales. Pero entonces es una concepción que muchas veces no lo permite distinguir de otros usos sexualizados de sustancias psicoactivas que han existido desde el comienzo mismo de la humanidad, como lo mencionaba el doctor Cassiani, y que de manera más problemática los despojan del carácter sociocultural que posee, ¿no? Digamos que el chemsex es más que el uso de sustancias para sostener relaciones sexuales, es la convergencia de una serie de cuestiones sociales y culturales particulares que conllevan a una serie de motivaciones y al desarrollo de estas prácticas, ¿no? Y me parece importante que eh, si vamos a empezar a trabajar estos temas, a ponerlos en las agendas públicas, a empezar a investigar sobre ellos, pues empecemos también a hacerlos como desde una manera más integral, ¿no? Digamos que en los abordajes que se han dado por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, en el caso de Colombia,
La organización Acción Técnica Social en su programa de Échele Cabeza hizo el año pasado una encuesta sobre el consumo de sustancias en fiestas gay y esto. Pues digamos, a partir de esa información han empezado como a generar algunas estrategias de reducción de daños y abordajes al fenómeno, ¿no? Que se han centrado pues bastante en el uso de las sustancias, en aspectos como conocer cuáles son las prácticas sexuales alternativas que se llevan a cabo bajo el efecto de estas sustancias, que pues también suponen sus riesgos, en prevención de enfermedades como el VIH, hepatitis virales, enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, aunque pues, por supuesto son cosas muy importantes, digamos que el llamado es que esa perspectiva de intervención o reducción de daños debería ser más integral o de un espectro más amplio. Entonces, digamos, para sustentar este punto, me vuelvo un poco como al origen del concepto de chemsex, que pues por supuesto es también un concepto polisémico que ha venido cambiando y se le han venido incorporando algunas cosas porque pues muchas veces se circunscribe o al uso de ciertas sustancias o al uso por parte en ciertos espacios, pero pues que digamos en esa dinámica de dialéctica entre quienes investigan el concepto y quienes lo viven y quienes trabajan sobre ello, pues se ha venido moldeando, ¿no? Pero me gusta resaltar el concepto inicial que parte de David Stewart y es que él resalta precisamente que el chemsex debe distinguirse de cualquier otro uso de sustancias para sostener relaciones sexuales, porque eso existe incluso en contextos de personas que no sean gays, existen en población heterosexual y tal. Entonces, ¿qué es lo que lo distingue? Simplemente que sean llevado a cabo por población gay. Pues él dice no. Hay una serie de factores culturales que impactan en el disfrute del sexo y de las relaciones afectivas dentro de esta población, que es lo que le dan ese carácter particular al fenómeno. Entonces, dentro de esos factores están las actitudes sociales, culturales y religiosas hacia la homosexualidad, que encarnan estigmas, que encarnan incomodidad entre las personas por desenvolver su sexualidad de manera libre, eh, en situaciones que generan traumas y estigmas, muchas veces también asociadas como a todo lo que fue la epidemia de VIH, sobre todo desde los años 80, en los cuales las personas empezaron a ser etiquetadas como eh, prácticamente como vectores de la enfermedad y por eso, pues digamos, hubo un ocultamiento de muchas prácticas y mucho disfrute dentro de la población gay para mantener sus relaciones sexuales o relaciones amorosas. Hay otra situación que es el auge de las tecnologías, que sobre todo en los últimos tiempos, perdón, con el uso de teléfonos y aplicaciones han impactado ampliamente en la experiencia sexual y en el desarrollo de las relaciones amorosas, porque, digamos, permite una conectividad más amplia entre personas, pero en consecuencia, pues también en un marco cultural en el que se valoran mucho ciertas condiciones específicas del cuerpo, de la raza, en las que se crean muchas expectativas respecto al desempeño sexual y demás, pues hay una necesidad de las personas para promocionarse a sí mismas y tener éxito dentro de esta cultura gay mediada por estas tecnologías. Y es un aspecto que no puede desligarse de todo lo que implica el chemsex. Porque pues esto nos lleva al otro aspecto y es a entender, bueno, ya la doctora anteriormente habló de las motivaciones y es pues claramente, digamos, una de las motivaciones que llevan a las personas a usar sustancias psicoactivas para sostener relaciones sexuales, pues hay un aspecto innegable que es el placer, ¿no? Es la búsqueda de intensificar las sensaciones placenteras, el goce y el disfrute. También está, pues, el aspecto de la duración en sostener las relaciones sexuales bajo el efecto de muchas sustancias, sobre todo estimulantes, es posible durar varias horas, días y demás. Pero hay otros aspectos
que vinculan un poco con lo psicológico y lo cultural, y es que son sustancias que muchas veces también facilitan una conexión emocional, ¿no? La empatía, la facilidad para entablar relaciones, sobre todo cuando son personas que, como lo vimos anteriormente, están inmersas en contextos en los que no pueden desarrollar su sexualidad libremente, o sea, se ven un poco atrapadas para desarrollar su vida de manera plena y encuentran en estas sustancias como un mecanismo que puede facilitar eso, o sea, como quitarse como esos estigmas propios o esa incapacidad de relacionarse en el día a día bajo la sobriedad, pues bajo las sustancias se facilita. Lo mismo pues la desinhibición, hay muchos relatos, digamos que todo esto que cuento parte no solo como de investigación documental, sino de haber hablado con muchas personas y que hacen parte de espacios de fiesta que durante la pandemia han desarrollado prácticas de chemsex a nivel domiciliario. Y muchos me cuentan que eh, bajo el efecto de las sustancias realizan prácticas sexuales que normalmente no harían, incluso siendo, digamos, eh, parte de sus fantasías, pero como que nunca las habían llevado a cabo y que bajo el efecto de las sustancias pues son posibles. Y otro aspecto más importante que fue más notable durante la pandemia es que se habla mucho como pues de la soledad, ¿no? Digamos que la pandemia agudizó esa sensación de aislamiento, de desvinculamiento emocional y pues el retornar a estos espacios a veces privados o domiciliarios de chemsex, pues facilitaba el retorno a entablar relaciones sexoafectivas. Entonces, digamos que de fondo vemos que no solamente hay una motivación por el efecto, digamos, práctico de la sustancia en términos de placer, intensidad y demás, sino hay las sustancias cumplen una función para facilitar la soltura emocional y demás en un contexto cultural en el que la vida de las poblaciones gay es ampliamente constreñida. Entonces, digamos que en ese sentido, con los abordajes que se han realizado en torno a reducción de daños, que es esta perspectiva que busca, como su nombre lo indica, reducir los daños en las prácticas sabiendo que las personas no van a dejar de realizarlas porque pues hacen parte de su desarrollo personal. Pues digamos que la mayoría de propuestas se han centrado un poco en lo que es la gestión del placer, es listo. Sabemos que tener relaciones sexuales es placentero, sabemos que consumir sustancias psicoactivas puede ser placentero, pero pues hay que aprender a gestionar eso porque pues también cada una de estas acciones conlleva un riesgo, ¿no? Entonces la mayoría de los procesos de reducción de daños se han centrado pues, en el conocimiento y uso sobre las sustancias, ¿no? Que las personas sepan un poco qué son las sustancias psicoactivas, qué efectos tienen, las que están usando. En algunos casos, pues que se puedan brindar servicios de análisis de sustancias, es decir, que si yo compro una pastilla de éxtasis, pues que yo sepa que realmente lo que estoy usando es éxtasis y no un adulterante cualquiera que puede ser incluso más negativo que la misma sustancia. En algunos casos, pues se han dado abordajes para ofrecer material higiénico. Por ejemplo, en el caso del slamming, hay países donde hay servicios en los que se entregan kits de inyección higiénica. También, pues que las personas conozcan bastante las interacciones entre las sustancias. Uno escucha muchas historias de mezclar estimulantes con Viagra y demás, y pues la aparición de paros cardíacos y otras consecuencias negativas. Muchas de estas acciones de reducción de daño se han centrado también en reducir los riesgos en las prácticas sexuales alternativas. Sabemos de prácticas sexuales como el fisting, como el bondage y esto que conllevan un riesgo y que también, por supuesto, requieren información para ser llevadas de manera adecuada. Y por supuesto, pues mucha de los abordajes se han centrado en la prevención de enfermedades, ¿no? En hacer pruebas de VIH, hepatitis virales, en dar información sobre estas enfermedades, en hablar de la terapia preexposición, las terapias posexposición, cuando uno siente que ha tenido un riesgo, va a tenerlo. Pero si bien todos estos
aspectos son muy importantes para abordar, porque por supuesto son riesgos. Digamos que entendiendo el carácter sociocultural que tiene el KMSETS, la reducción de daños debería ser de un aspecto más amplio. En ese sentido, pues yo me tomé este concepto de reducción de daños de amplio espectro de unos compañeros activistas en México, quienes han ampliado el concepto habitual de reducción de daños que está muy enmarcado en la salud pública para, para abarcar de una manera más integral en todos los daños que están asociados no solamente al uso directo de las sustancias, sino a los contextos alrededor de eso, a las mismas políticas o intervenciones que también generan sus propios riesgos y demás, como para dar respuesta de una manera más integral a todo lo que aquí se requiere, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, y no y me refiero aquí a generar el consumo de sustancias, ellos dentro de la reducción de daños de amplio espectro incluyen incluso cosas como la búsqueda de personas desaparecidas por la guerra contra las drogas, o sea, así tan amplio es como ellos lo ven. Pero entonces, tomando esa concepción amplia de la reducción de daños, yo quisiera hacer la invitación a que se incorporara de antemano a la perspectiva de abordaje de KEMSETs que se puedan realizar en Colombia, en Latinoamérica, donde, repito, pues todavía la cosa es muy inicial. Y es que, pues digamos, entendiendo que el KEMSETs no solamente es una práctica, sino es un fenómeno sociocultural en el que se cristalizan una serie de situaciones sociales y culturales que convergen en que un grupo de personas no puede desarrollar su sexualidad y afectividad de manera efectiva, pues digamos, la reducción de daños debería centrarse en las personas y no en las prácticas, ¿no? En ese sentido, pues la idea es ampliar a que los servicios no solamente incluyan como estos aspectos prácticos descritos anteriormente, como el análisis de sustancias, la entrega de material higiénico, los abordajes para prevenir enfermedades, sino que hayan abordajes psicosociales, porque pues detrás de todas estas motivaciones, como vemos, pues hay muchos traumas, muchos procesos de estigma y demás que deben ser trabajados con las personas. O sea, la reducción de daños en KEMSET debería incluir estos abordajes psicosociales, pero además creemos que deben incluir procesos pedagógicos para que se rompan esos estigmas en torno a la identidad gay, en torno al uso de sustancias y de sustancias y en torno al desarrollo de relaciones sexuales alternativas con población que incluso no haga parte de estos espacios, pero que lo comprenda, porque muchas veces lo que uno encuentra en instituciones de salud pública es que pues todavía prevalecen muchos moralismos o perspectivas como que infantilizan la capacidad de agencia de estas personas, ¿no? Como diciendo, no, tú no debes hacer eso porque no es lo adecuado, porque no es como el ideal social, pero pues digamos son opiniones personales que no deberían estar mediando una relación de salud pública cuando alguien necesita ayuda de otros aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que la reducción de daños en torno al KEMSET debe incluir esos procesos pedagógicos para que la misma comprensión del fenómeno permita romper esos estigmas que se han creado en torno al uso de las sustancias, en torno a la identidad gay, en torno al desarrollo de prácticas sexuales alternativas. Adicionalmente, pues en países como el nuestro, en el que estamos en un contexto de conflicto, pues es necesario hacer un abordaje al respecto. Digamos, hay muchas investigaciones que muestran, por ejemplo, del KEMSET en Oriente Medio, en contextos de guerra, pues el KEMSET tiende a ser más riesgoso porque tiende a ser más oculto, porque tiende a ser más mediado por el miedo, tiende a ser más mediado por lo oculto. Entonces cuando las cosas son ocultas, pues siempre hay más riesgos, no tengo acceso a sustancias de calidad, no tengo acceso a parafernalia de calidad y siempre eso pasa. Y pues, por supuesto, si alguien se entera de mi condición de gay, de ser usuario de sustancias en un contexto de conflicto, pues puedo ser víctima
de violencia, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto que debemos empezar a comprender desde ya, que intersecta todo lo que es el chemsex. Y por supuesto, pues se debe garantizar que si bien puede que existan abordajes en torno a la salud y al bienestar social, pues muchas veces esos servicios no son accesibles, sea por la misma estructura del sistema de salud, por la misma estructura política, pero también pues porque las personas por los estigmas, que en este caso son, como lo mencionaba el doctor Cassiani, de distintos niveles, por ser usuarios de sustancias, por ser gays, por desarrollar ciertas prácticas sociales, pues pueden hacer que las personas menos se acerquen a estos espacios. Pero digamos que la invitación, aprovechando que el abordaje del ChemSex todavía es un tanto inicial en nuestro contexto, es a que se den abordajes más transdisciplinares que tengan en cuenta pues todas las cuestiones interseccionales en las que eh, la ubicación, la raza, distintos aspectos también entran a jugar allí. Y pues la idea es que se empiecen a hacer estudios, investigaciones serias en los que se comprenda de manera particular cómo se desarrolla el ChemSex en cada población, en cada territorio, porque sin duda no es lo mismo lo que puede ocurrir en Bogotá, lo que puede ocurrir en Medellín y lo que puede ocurrir en un espacio más pequeño, pues por todas estas dimensiones socioculturales de las que he hablado. Entonces, pues termino por ahí. Esa era como mi ponencia, mi invitación y muchas gracias a todos y todas por este espacio.